Hola muchachos, ¿cómo están? Ustedes son esas personas que siempre están queriendo saber el significado de las frases como what the hell is going on, make mistakes, find out, got it. En este video vamos a aprender a que no debemos traducir todo en español. Muy bien muchachos, en este video vamos a aprender a dejar de pensar todo en español. Generalmente todas las frases que leemos, todas las preguntas que nos hacen y queremos preguntar, siempre tenemos esa manía de ir palabra por palabra. Sin embargo, el inglés es una lengua completamente distinta al español y no podemos estar haciendo ese tipo de cosas. ¿Qué tenemos que hacer para aprender y comprender mejor ese tipo de frases? Aprender y entender por medio del contexto. Primer ejemplo, what the hell is going on? ¿Qué pasa si yo traduzco esta pregunta palabra por palabra? What, ¿qué? The hell, el infierno. Is going, está yendo. On, sobre, no tiene nada de sentido, Sin embargo, si yo trato de comprender por medio de la persona que la pregunta y también el tono de voz y tratar de comprender el contexto, me va a dar otro significado. What the hell is going on? ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Okay? Entonces, tal vez no precisamente atinemos el significado de un solo instante. Es más importante concentrarse en lo que quiso decir la persona que hizo esta pregunta, por ejemplo, qué quiso expresar esa persona, también la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, imagínense como que ustedes llegan a la sala de sus casas y están sus hijos o sus sobrinos llenando la sala de comida y de pinturas y usted dice, what the hell is going on, por ejemplo. O una situación en la que usted no sabe qué está sucediendo. Bueno, en ese tipo de casos es más importante comprender y tratar de entender lo que la persona quiere expresar en vez de concentrarnos en qué significa cada palabra que conforma esa pregunta. Segundo ejemplo, find out. ¿Qué es find out? Si queremos dividirlo y palabra por palabra, como dijimos antes, encontrar, find out afuera, encontrar afuera, ¿qué vamos a encontrar afuera? No tiene sentido. Entonces, cuando queremos usar find out, tenemos que tener en cuenta que esto es un phrasal verb que se une y lo que significa es averiguar. Si queremos usarlo en una frase, por ejemplo, como The police officers need to find out who did the murder. No podemos decir los oficiales, policías, o más bien los policías oficiales necesitan encontrar afuera quién el asesinato. Pues jamás, ¿verdad? No tiene sentido. The police officers need to find out who did the murder. Los policías o los oficiales de policía necesitan averiguar quién hizo el asesinato. Tercer ejemplo, make mistakes. Cuando decimos make mistake, sabemos que la palabra make o el verbo make es más que todo hacer. Y la palabra mistake es error, pero no es en sí hacer errores, no suena bien en español. ¿Qué diríamos nosotros realmente en español? Cometer errores, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo vamos a traducir una frase como when the students make a mistake, the teacher encouraged them? No quiere decir que cuando los estudiantes hacen errores, sino más bien cuando los estudiantes cometen errores, el profesor o la profesora los anima. Cuarto ejemplo, the working class people. Si traducimos esta frase, como siempre lo hacemos, the working class people, los o las trabajando clase, personas, what the hell, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, en este caso, esto viene de la parte de los adjetivos. Tenemos que tener en cuenta, primero que todo, que los adjetivos se colocan de una manera diferente en inglés al español. En español colocamos el sustantivo, luego el adjetivo, la casa roja, y en inglés es completamente al revés. Colocamos primero el adjetivo y luego el sustantivo. The red house. Entonces, cuando decimos the working class, eso se refiere a la clase trabajadora. People sería el sustantivo, the working class people. Si lo decimos en una frase, por ejemplo, como the working class people work very hard. ¿Cómo se diría entonces esta frase? La clase trabajadora o la clase obrera trabaja muy duro. Quinto ejemplo, got it. En este quinto ejemplo, cuando combinamos el verbo get, que generalmente decimos que es obtener, con el pronombre it, que lo denominamos para un pronombre, no siempre es obtener algo, sino más bien es comprender algo. Entonces, por ejemplo, cuando las personas preguntan, got it, generalmente lo que quiere decir es como, ¿entendiste? ¿Lo tienes claro? O en una frase como, did you get what I said? ¿Entendiste? ¿Captaste lo que dije? No necesariamente quiere decir que sí lo obtuviste. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Si les gustaría que hiciéramos más contenido como este o tienen alguna duda o pregunta, déjenlo acá en los comentarios. Y si les gustaría también de ver algunas otras clases, por acá les voy a dejar el link
de otras que tenemos muy interesantes. Y ya saben, por favor, dejen de traducir palabra por palabra. Got it.